bienvenidos una vez más a nuestros encuentros WITAC. Los que no nos conozcáis, pues bueno, eh, con una serie de eventos virtuales que organizamos desde WITAC, donde invitamos a clientes, a partners, a expertos del sector, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con formación, con e-learning, con aprendizaje y con conocimiento. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la formación gamificada en el área de compliance y para eso, pues bueno, hemos invitado a José Manuel Garcelán, que es Chief Ethics and Compliance Officer en Antolín. Ahora presentaremos un poquito quién es José Manuel, él también podrá comentar un poquito para presentarse. Pero bueno, yo antes de todo, como en todos los encuentros, quiero daros una serie de instrucciones de cómo funciona la plataforma para aquellos que no conozcáis la herramienta y que sea la primera vez que conozcáis y sepáis un poco pues cómo podéis interactuar con nosotros durante el evento. Pues bueno, partiendo por la parte de abajo de la pantalla, como veis, tenéis una serie de botones de colores, de lucecitas, que podéis ir tocando y podéis clicar para ir interactuando con nosotros. Eso os iluminará vuestra figura, vuestro circulito dentro de la arena y bueno, pues con eso sabremos que estáis ahí conectados, que estáis interactuando con nosotros y bueno, os animamos a que utilicéis esos botones de colores, esas lucecitas, cuando os parezca algo interesante de las temáticas que estamos hablando o bueno, pues, para que nos vayáis expresando un poco vuestras emociones a lo largo del evento. También haremos alguna preguntilla también ahora al inicio para que podáis interactuar con esos botones y bueno, pues es una forma más de interactuar con nosotros durante este webinar. Luego, por otro lado, como veis, también tenéis arriba a la derecha un bocadillo, un símbolo para el chat. Obviamente, como cualquier herramienta de webinars, pues vamos a poder chatear por ahí, vais a poder lanzarnos vuestras dudas, vuestros comentarios, cualquier cosa que queráis comentarnos o preguntarnos. Vais a tener ese chat para poder interactuar y lanzándonos las preguntas. Yo estaré un poco pendiente de vez en cuando de las preguntas que podáis ir lanzando para también trasladarlas a José Manuel o ir comentando un poco lo que podáis escribiendo por aquí. Y luego, por último, tenéis la opción también, veis una persona con una mano levantada, un emoji con una mano levantada, y esto lo que os va a permitir es poder interactuar con nosotros de viva voz, es decir, vais a poder solicitar, intervenir y subiros al escenario virtual con nosotros, activar vuestra cámara y vuestro micrófono y poder preguntarnos o poder comentar cualquier tema que os interese directamente con vuestra cámara y vuestro micrófono. ¿Vale? Aquí animamos también a que no seáis vergonzosos, a que no seáis tímidos y que podáis interactuar con nosotros de esta forma. Como lo he dicho, tenéis el chat, tenéis esa opción de activar la cámara y el micrófono y tenéis también los botoncitos de colores, las actividades de aquí abajo que tenemos para poder interactuar con vosotros a lo largo de la sesión. Y luego, por último, pues bueno, yo iré enviando algunos enlaces de interés conforme vayamos avanzando en la sesión. Os saldrán un pop-up con ese enlace donde podréis ir pinchando y bueno, pues os llevarán a diferentes enlaces que yo os voy a ir compartiendo a lo largo de la sesión o para complementar todo lo que vayamos a hablar. Bueno, dicho esto, espero que os haya quedado claro a todos. Si es así, darle un aplauso, darle al color verde para ver si os ha quedado claro a todos y que sepamos que estáis ahí escuchando. Creo que se ilumina la pantalla de color verde. Muy bien, lo dicho. En cualquier momento que queráis interactuar, podéis tocar estos botones. Entonces, os voy a pasar un primer enlace antes de empezar rápidamente para aquellos que soléis conectaros también a los encuentros WITAC. Os voy a enviar el enlace de registro al próximo encuentro WITAC del mes de junio para que ya os podáis ir registrando si queréis. Estaremos hablando de temas de onboarding con Juan Contreras de la empresa Gombarri y bueno, creo que es una temática muy interesante que muchos nos habéis pedido hablar también en estos últimos meses. Entonces, os envío por ahí ese enlace y os voy a enviar también el enlace a nuestro canal de YouTube porque ahí es donde colgamos y donde dejamos subidas todos los episodios de los encuentros VITAC que hemos ido grabando hasta ahora y, por supuesto, los que vamos a ir haciendo. Cuando acabemos este encuentro VITAC con José Manuel, lo subiremos a nuestro canal de YouTube y ahí podréis verlo en diferido si pues, no habéis comenzado un poco tarde o no habéis podido ver los anteriores, pues ahí tenéis
todas las sesiones que hemos hecho hasta ahora. Entonces, lo dejo por aquí enviado para que podáis verlo. Dicho esto, José Manuel, si te parece, te presento ya y empezamos un poco con la temática. Muy Bueno, bien. todo agradecerte tu tiempo, agradecer este ratito con nosotros, que hayas accedido bueno, a este episodio número 11 de los Encuentros WITAC. Y yo, por presentarte un poco, bueno, deciros que José Manuel tiene una amplia experiencia ocupando cargos de responsabilidad en dirección de compliance, en prácticas de negocio y en control financiero de empresas multinacionales, especialmente sectores como el de automoción, que es el que está ahora en Antolín, y también farmacéutico y consumo. Y actualmente José Manuel, como os decía al principio, es Chief Ethics and Compliance Officer en Grupo Antolín, liderando todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de compliance en todas las operaciones a nivel global. Como os decía, anteriormente trabajó en la industria farmacéutica, durante 5 años fue director regional de compliance y privacidad en MSD, y previamente a esa experiencia también fue director de compliance y prácticas de negocio desde 2006 en Sharing Plug. Además, José Manuel es licenciado en Derecho por la UNIR y en Ciencias Empresariales por la Complutense de Madrid, y tiene un MBA y está certificado en Compliance y en Privacidad a nivel europeo, y también tiene el posgrado en Compliance por la Universidad Carlos III. Y además de todo eso, pues bueno, es ponente en diferentes congresos, en mesas redondas y en encuentros y en espacios como este que tenemos aquí. No sé si me he dejado algo, José Manuel, si quieres No, hacer... no, por favor, al contrario. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias a ti, Jorge, por darme la oportunidad de participar aquí y por la introducción, porque vamos, casi un currículum entero me has leído. Bueno, pues nada, yo al final la idea es, bueno, yo no lo que no, yo voy a contar mi experiencia, ¿no? Básicamente, lo que he acordado con Jorge es contar mi experiencia, pero en cualquier caso yo creo que no somos un grupo relativamente reducido y lo que podemos hacer es compartir experiencias. Sí que es verdad que al final, bueno, la posición que tiene cada uno o el rol que desempeñáis en vuestras compañías, o incluso en las compañías, porque yo ahora estoy en Antolín. Antolín es una empresa del sector de automoción, como decía Jorge, por daros 4 pinceladas de la industria en la que estoy. Somos sector auxiliar del automóvil, nosotros hacemos la parte interna, ¿no? de las puertas, de los techos y demás. Es un grupo español, una multinacional que la sede la tiene aquí en Burgos, aunque yo estoy en Madrid. Somos unos 20.000 empleados y estamos en 25 países para que tengáis una dimensión. Y aproximadamente de cada 10 coches que salen al mercado, 8 llevan algún componente nuestro. Así que nada, yo estoy dispuesto a que podamos charlar, ¿no? Al final o tener esta sesión un poco intercambiando experiencias. Eso es. Pues genial. Lo primero de todo, bienvenido de nuevo, José Manuel. Y bueno, yo antes de entrar en temática, como siempre hacemos en este tipo de encuentros, lo que hacemos es, bueno, hacer una pequeña pregunta inicial a nuestro público, un poco para ver y para tomar el pulso de cómo están enterados en la temática que vamos a hablar, ¿no? O qué tipo de experiencias pueden haber tenido en este sentido. Y en este caso, la pregunta que os lanzamos es si habéis realizado en vuestra empresa o se ha hecho algún tipo de acción formativa en algún momento utilizando gamificación, ¿no? Utilizando alguna metodología gamificada. Como veis, pues tenéis el colorcito verde para marcar que sí y el colorcito rojo para marcar que no. Veo algunos rojos, veo algunos colorcitos verdes. Ahora vamos a hablar un poco del tema. Vale. Si alguno quiere contar su experiencia, como siempre, aquí no nos comemos a nadie y no vamos a sacar el dedo acusador, pero sí que os animamos a que podáis compartir vuestras experiencias, que podáis comentarlo por el chat o subir al escenario con nosotros y comentarlo. Bueno, dicho esto, he visto que hay un poco 50-50 en este caso. Hay gente que sí que ha realizado acciones formativas gamificadas en sus empresas, hay otras personas que no. Entonces, yo quería empezar un poco, quizá José Manuel, esto creo que no lo hemos comentado antes, pero creo que es interesante primero hablar un poco de qué es la gamificación, ¿no? En general, o qué es para ti la gamificación. Yo luego también daré un poco la versión o la definición que creo que se adecua más en este caso, pero sí que me gustaría que entráramos, antes de entrar en la temática y en las preguntas que hemos preparado,
que nos comentes un poco para ti, a nivel de experiencia personal y con lo que estás trabajando ahora mismo, ¿qué es para ti la gamificación dentro de lo que es la formación? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Vale, pues un poquito, si quieres esto, Jorge, por poner en contexto, luego te contesto directamente a lo que es para mi gamificación y demás. Yo un poco, lo que sí me gustaría comentaros es que en el ámbito de capacitación o formativo, yo llevo relativamente poco, ¿no? Porque al final, en esa introducción que hacía Jorge sobre mi bio, yo de origen soy economista y parte de mi carrera profesional o la mayor parte, ¿no? Porque al final he trabajado en departamentos financieros, de control y demás, donde la pata, digamos, formativa o de training, pues no era mi rol, ¿no? Al coger este nuevo ámbito de compliance, hace como 10 o 15 años, pues uno de los pilares que tiene cualquier programa de cumplimiento es la parte educativa o formativa o de concienciación, porque al final es un poco todo, es decir, por un lado tienes que dar formación, pero al mismo tiempo tienes que concienciar y hay una labor de capacitación a la gente. Entonces, en este ámbito, pues poco a poco me he ido introduciendo y ganando habilidades que no tenía, ¿no? Porque al final pues, están los típicos e-learning, ¿no? O formaciones presenciales que también me toca dar y ya concretando directamente con el tema de la gamificación, bueno, yo el tema de gamificación lo conocí hace bastante tiempo, cuando trabajaba en la industria farmacéutica, hace como 10 años. Al final, sí que es verdad que en ámbitos como el mío, el compliance, igual que el legal, es un ámbito bastante arduo, bastante duro, ¿verdad? Es a veces para formar o entrenar y bueno, algunos de los laboratorios, como fue el mío, pues en su día donde trabajaba, pues tomamos la iniciativa de buscar una nueva fórmula mucho más friendly, mucho más atractiva, que fuera interactiva y que permitiera fijar algunos conceptos, pero de forma no ese reglada formativa que estábamos haciendo hasta ese momento, sino más en el ámbito de aprender jugando, ¿no? Buscando, para mí la gamificación es eso, ¿no? Es una forma al final de fijar conceptos. Para mí la gamificación no se puede utilizar para aquellas cosas que tienen demasiados tecnicismos, sino que es más para fijar conceptos y para hacer que de alguna forma, de una forma amena y interactiva, pues la gente ah, ah, pueda hacer estas capacitaciones o entrenamientos o... Uy, no te oímos, Jorge, no te oigo. Perdón, que me había dejado el micrófono muteado. Te decía que me gusta mucho la frase que has utilizado, que también nosotros utilizamos mucho, que es la de aprender jugando. Eso es algo que nosotros utilizamos mucho en WITAC para definir qué es la gamificación. Obviamente hay una definición como un poco más, digamos, de diccionario, que sería algo así como el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias del juego en una actividad formativa para conseguir unos objetivos didácticos, pero al final todo se resume en lo que tú has comentado, ¿no? Aprender jugando y sobre todo, otro punto interesante que acabas de decir es que no se puede utilizar seguramente para cualquier tipo de acción formativa o para acciones formativas demasiado largas, sino que quizás es más como un complemento, ¿no? Es para potenciar esa motivación o para reforzar, afianzar algunos conceptos y que, bueno, pues que los usuarios al fin y al cabo tengan ese punto de engagement y que sea más friendly a la hora de afianzar algunos conceptos que sí que pueden ser un poco más densos, como es en el caso del área de compliance, área legal, o otras temáticas formativas que se tienen que dar en una empresa y que, bueno, que no siempre son lo más digamos, amenas posibles, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado la respuesta que has comentado y me voy a quedar un poco con esa frase, ¿no? De aprender jugando. Y ya pasando un poco a tu experiencia concreta en Antolín, bueno, has comentado que tú la gamificación como tal la conocías ya de hace años de tu experiencia en la industria farmacéutica, pero dentro de Antolín, ¿en qué momento os dais cuenta o decidís o de qué forma
pensáis que era necesario empezar a aplicar temas de gamificación a las acciones formativas en compliance? Más allá de que tú ya tuvieras una experiencia previa en otras compañías, en Antolín, ¿en qué momento o cómo os dais cuenta? Bueno, realmente, quiero decir, yo aquí en esta compañía llevo 7 años. Al final lo que hicimos es fijar un plan a medio y largo plazo de capacitación. Es decir, al final dentro de estas capacitaciones estaban la parte formativa, los e-learning, las presenciales que os decía. También al final otra serie de materiales que ayudan al final a bueno, a diseminar y a alguna forma a promocionar los valores de la compañía, como pueden ser póster o brochure o todo esto. Es decir, en esa primera planificación que hicimos, como no había una formación reglada, lo que hicimos es hacer una matriz en función del desempeño o el rol que tiene cada persona en la compañía, porque no se trata de formar a todo el mundo por igual y café para todos, ¿no? Al final, las áreas de compliance pues tienen una aplicación, no sé, por poner un ejemplo, en temas de anticompetencia o antitrust, aplica el equipo comercial solo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido el formar en anticompetencia a personas que no están de cara al cliente. Entonces hicimos una matriz de doble entrada para poder asignar los cursos en función de las audiencias que lo necesitaban, también con unos periodos de refresh o de frecuencia, ¿no?, en estos entrenamientos. Entonces, esta primera fase pues nos duró 3-4 años y el año pasado fue cuando decidimos dar un paso más, es decir, pasar de estos cursos reglados, muchos de forma electrónica, que ya incorporaban cuestiones bueno, los cursos que tenemos al final podemos medir si han sido entendidos o no con las típicas preguntas que incorporan, pero decidimos dar un paso más y pasar a la gamificación por dos motivos. En primer lugar, porque yo entiendo que cuando haces una formación reglada que es obligatoria y demás, muchas de las preguntas la gente lo que quiere es terminarlo cuanto antes. En gamificación es distinto, es decir, al final es mucho más dinámico, la participación es voluntaria, con lo cual hay un mayor entusiasmo y compromiso de la gente. Y luego una cosa muy importante que yo he visto en la experiencia al utilizar este tipo de juegos, el trivial este que hemos montado aquí con vosotros, es que hay una mejor retención de la información. Es decir, al final los learning es verdad que son más densos, son más largos. El juego que utilizamos aquí en gamificación es un concurso donde completarlo te lleva 10 o 12 minutos, no más, y hay yo he notado que hay una mejor retención de la información. Entonces, bueno, esto es un tema también importante. En cualquier caso, ha sido una evolución. Es decir, nosotros hemos empezado en gamificación también cuando, oye, existía un nivel de madurez en la parte educativa de la empresa adecuada, porque es lo que os decía, yo esto lo utilizaba en otras compañías mucho más dinámicas, más modernas, hace 10 o 15 años, y aquí pues en esta empresa que es industrial, pues el nivel de madurez era menor y por eso lo iniciamos el año pasado. Vale. Bueno, ahí has comentado también cosas interesantes. Por un lado, el hecho de que no se puede hacer café para todos, que esto ha salido también, este tema ha salido en muchas otras encuentros que hemos hecho sobre formación y sobre conocimiento, obviamente dentro de empresas, conforme además van siendo más grandes con los diferentes perfiles que existen, las diferentes necesidades formativas que tienen los empleados, pues obviamente no podemos ofrecer los mismos contenidos formativos y en este caso pues no iba a ser menos. Y luego, otro tema que has comentado interesante y que aprovecho ahora os mandaré por aquí un enlace a un artículo de un blog que nosotros escribimos en WITAC sobre diferentes temas de aprendizaje y conocimiento, es el hecho de que la gamificación está demostrado que la gamificación permite retener o afianzar mejor esos conocimientos, ¿no? Cuando aprendemos jugando, como decías tú al principio, como que le ponemos más entusiasmo, más motivación a lo que estamos aprendiendo en ese sentido y se nos queda y se nos retiene de una mayor forma que si estamos haciendo una formación reglada, tradicional al uso, ya sea presencial o ya sea formación e-learning, pero que simplemente esté basada en, como tú decías, pues en contenidos formativos con unas preguntas de tipo test, ¿no? Ahí hay una gran diferencia y yo, de hecho, os quería pasar pues un pequeño artículo simplemente por complementar
sobre cómo aplicar la gamificación en entornos formativos, que os lo voy a Sobre dejar. todo, Jorge, yo creo porque el elemento diferencial para mí la gamificación, lo bueno que tiene también es que es competitiva, es decir, al Eso final es. a mí lo que me funciona muy bien es crear ese pique, ¿no? Entre la gente o yo lo hago a veces con plantas, con diferentes plantas, con diferentes países, entonces al final es como una liga, ¿no? Al final compiten un país con otro. Y nadie quiere quedar mal, porque al final los rankings son públicos, entonces yo creo que ayuda bastante esto, ¿no? A que la gente le ponga más interés. Sí, de hecho eso me viene muy bien para hilar un poco con el siguiente tema de esa parte de motivación y de competición entre los usuarios. Y yo te quería preguntar un poco cómo ha sido la respuesta de los empleados a la hora de implementar esos elementos de gamificación en la formación de compliance. Es decir, cómo han recibido los trabajadores este tipo de dinámicas o de estrategias a la hora de ellos mismos recibir esta formación en compliance. Bueno, yo creo que al principio hubo bastante reticencia, sobre todo porque la gente tiene mil prioridades, pero bueno, cuando al final les dices, y al final lo hemos parametrizado así, para que no les lleve mucho tiempo, yo creo que las dinámicas han sido positivas. Luego también al final, yo creo que esto lo hemos ido modulando, es decir, yo al final lo que he hecho es dar un incentivo, una recompensa que Ujú, están alineados con los objetivos que tenemos en compliance. Al final, toda la organización tiene un objetivo de compliance, que son los risk assessment, el no sé qué, no sé cuántos, pero también los winners que tenemos en estos quiz que hacemos de compliance, pues tienen un outstanding, es decir, dentro del performance de compliance, pues hay un aliciente que es que quien lo gana, pues tiene esa calificación sobresaliente sobre ese objetivo que le permite ujú. distinguirse. Incluso hemos creado una especie de diploma, ¿no? Que, bueno, pues le damos ese reconocimiento, con lo cual yo creo que eso ha ayudado a que la gente participe más, porque si no había mucha, bueno, pues al final lo que es voluntario, la gente pues dice, bueno, pues me voy a Eso es. dedicar aquí tiempo a esto, no tiene mucho sentido. Ujú. Eso tiene sentido lo que comentas y además nosotros hicimos unos encuentros WITAC de los primeros que hicimos, hablamos sobre la temática de los incentivos en temas de formación sobre todo y creo que es algo muy importante porque sobre todo cuando son formaciones como tú dices que son voluntarias o son actividades que son voluntarias, tienes que encontrar alguna forma de enganchar, ¿no? Al empleado, al usuario, de motivarlo y de hacer que quiera hacer esa formación. Y la parte de incentivos es importante. Aquí obviamente cada empresa tiene sus estrategias, puedes dar incentivos en forma de reconocimiento entre los compañeros, incluso hay empresas que reparten premios incluso físicos, pues oye, viajes o beneficios dentro de la empresa. Entonces, bueno, es una estrategia creo que muy interesante a la hora de atraer a los empleados a que hagan ciertas formaciones, sobre todo obviamente las que son voluntarias, las que son obligatorias, las que son regladas, pues no tienen otra que hacerla, aunque no haya ningún incentivo por detrás. Pero en este caso creo que casa muy bien con la parte de gamificación, porque si tú al final gamificas una acción formativa, le das ese punto de competición entre ellos, luego obviamente si hay un premio además detrás, pues esa competición como que se fomenta y se impulsa mucho más y como tú bien dices, pues hace que al final la participación aumente y aunque al principio pues sean un poco reticentes, ¿no? Porque bueno, si es voluntario y la gente tiene otras prioridades, pero cuando ven que hay un incentivo detrás y hay un pique sano entre ellos, pues eso facilita mucho y eso es muy interesante. Y ahora que has comentado también el tema de las reticencias, quería pasar también al siguiente tema, porque bueno, obviamente parece todo súper bonito, ¿no? Formación gamificada, juego, premios al final, pero bueno, como tú bien has dicho, al principio te has encontrado con la gente un poco reticente en ese sentido. Entonces yo te quería preguntar qué desafíos o qué barreras te has encontrado al implementar este tipo de estrategias y sobre todo cómo lo habéis abordado. Has comentado el tema de los premios, pero no sé si habéis hecho algo más un poco para motivar o para poder hacer que la gente participe o explicarles un poco en qué funciona o los beneficios. No sé, ¿qué barreras te has encontrado al inicio, no solo con los empleados, sino a lo mejor incluso a nivel interno, ¿no? A la hora de vender la idea, por así decirlo, dentro de la compañía y cómo lo has solucionado.
Inicialmente yo creo que había reticencia. Yo creo que ahora, al contrario, yo creo que lo ven como un elemento lúdico que se retroalimenta. Es más, hay departamentos que me están pidiendo, oye, esto cómo lo has montado, porque lo quieren utilizar para otro tipo de, bueno, pues en innovación con algunos productos, porque al final lo puedes jugar con imágenes también y retienes. Es decir, tiene unas posibilidades inmensas. Respecto a lo que me preguntas, Jorge, yo un poco también, típicamente la gamificación, como lo utilizan la mayoría de las compañías, al ser algo que te permite participar desde el móvil, desde la tablet, en casa, en el sillón, en la oficina, en todos los lados, lo que hacen es abrir un periodo de competición que empieza y termina, que yo lo he hecho así en algunos casos, pero también lo estoy utilizando en sesiones de grupo, es decir, cuando yo me junto con los comités o viajo a los países, hago un town hall y el juego se hace presencial, es decir, la gente tiene su dispositivo y lo están viendo en pantallas, es decir, yo estoy proyectando cómo está el ranking y estamos participando a una sesión, bueno, pues tengo una presentación, una sesión formativa y al final de esa sesión utilizo la gamificación para fijar esos conceptos y hacemos la competición y es online, con lo cual ahí nadie se escaquea porque los tienes enfrente y a quien no participa pues te vas, oye, necesitas ayuda, ¿por qué no te entra en la aplicación o tal? Con lo cual, y además los compañeros están viendo cómo clasifican, que también esto es bueno en ese mismo, en esa misma sesión, ¿no? Claro, o sea, el hecho de al final hacer, porque claro, estamos hablando de gamificación pensando quizás todo el rato en el entorno online, que obviamente pues tiene sentido, pero al final esa combinación de utilizar una herramienta online, pero en una sesión presencial es muy poderosa por lo que dices, ¿no? Porque al final el hecho de que estén de forma presencial hace que lo vean en directo, que puedan verse reflejados en el momento en esa clasificación y que incluso si tienen alguna duda o hay alguien que no puede entrar en ese momento, pues que puedas ir a echar una mano de por qué no ha podido entrar o por qué es lo que le ha fallado y bueno, pues esa parte es muy interesante. Esto tengo entendido que lo replicas bueno, tú vas viajando, ¿no? Un poco por todo el mundo haciendo esas formaciones y las haces en diferentes países, en diferentes plantas. Entiendo que al final la gente se lo toma todo igual, ¿no? O sea, da igual que estés en una formación en la India que en Estados Unidos, que la gente tiene ese gen competitivo y quiere hacer ese tipo de formaciones y ganar, ¿no? Sí, normalmente, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en China, allí tenemos 8 plantas, entonces lo organizamos dentro del país, con lo cual es lo que os comentaba. Tú puedes hacer equipos de tal forma que hay un ganador o compiten plantas con plantas, es decir, al final no tienen que ser tampoco individuos. Sí que, bueno, indudablemente debajo de cada una organización hay individuos, pero sí que la competición o el pique puede venir entre diferentes organizaciones dentro del mismo país o lo que os decía. Es decir, nosotros estamos en 25 países, yo puedo organizar al final una competición global por país. Claro, eso te da muchas opciones porque al final puedes hacerlo por países, por plantas, puedes hacer incluso, Mira, el negocio. exacto, por negocio, podrías luego incluso hacer como fases, ¿no? De una misma competición, de una misma planta, que puedas ir haciendo eliminatorias y bueno, al Sí, final liguilla, tipo liguilla. eso es, te da muchas opciones. Bueno, yo voy a hacer una breve pausa para ver cómo está el público por aquí, si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, por lo menos darnos un pequeño aplausito o un corazón amarillo para que sepamos que estáis ahí detrás, despiertos, escuchándonos. Vale, veo por aquí que está iluminando la pantalla. Bueno, una forma también de iluminar la pantalla que visualmente está muy guay. Vale, veo que estáis por aquí todavía, que no os habéis dormido y que estáis atentos. Genial. Si tenéis cualquier duda, insisto, os animamos a que podáis interactuar con nosotros a través del chat, que podáis intervenir y preguntar cualquier cosa o comentarnos vuestra experiencia. Al final, este tipo de encuentros, como decía José Manuel al principio, también es para que podamos compartir experiencias, ¿no? Dicho esto, yo además quería aprovechar y darte un poco de, de publicidad a ti, José Manuel, porque bueno, hicimos contigo una entrevista que se ha publicado en la revista Equipos y Talento y bueno, pues también quería aprovechar para enviaros el enlace a la entrevista que hicimos con José Manuel hablando de temas de gamificación en compliance, por si queréis ampliar un poquito más de información, pues bueno, la tenéis ahí en la revista Equipos y Talento y que podáis echarle un vistazo que la verdad es que está muy bien. Eh,
con esto lo que el siguiente tema que quería comentar un poco es, bueno, al final la gamificación es algo divertido, es algo motivante, es algo que hace que sea ameno la formación, pero claro, la temática de compliance es una temática seria, es una temática, pues bueno, que aunque que es densa y puede ser pesada en ciertos aspectos, pero porque tiene una importancia y una relevancia para las compañías a nivel legal muy importante. Entonces, quería preguntarte un poco cómo equilibras esa parte de diversión, entretenimiento que va inherente a la gamificación con la seriedad y la importancia que tiene una temática como es compliance. Al final no es fácil encontrar ese equilibrio entre, oye, esto es un tema serio, aunque estemos jugando y os lo estéis pasando bien, hay que tomárselo en serio y bueno, no es moco de pavo la formación que os estamos dando en este sentido, ¿no? ¿Cómo crees que se equilibra en esos dos aspectos? Bueno, Por un al final con la gamificación el objetivo que perseguimos en la organización o que persigo yo es al final fijar los conceptos que hablábamos, que haya una mayor comprensión, ¿no?, de las políticas y procedimientos y yo creo que lo estamos consiguiendo. Al final, por ejemplo, este juego del trivial, lo de los colores, hay 6 categorías, cada categoría es un ámbito de compliance, es decir, hemos hecho categorías de corrupción, de privacidad, del código ético, pues de acoso, es decir, diferentes aspectos muy distintos, todos bien importantes, porque al final hablar de seguridad y salud, pues me imagino que cada uno de vosotros en vuestras empresas sabéis que es un tema bien importante. Entonces, yo creo que es perfectamente compatible la seriedad que comentas con al final el objetivo que perseguimos. Es más, yo en el consejo, cuando presento los resultados, la participación y demás, yo también los pongo no como un juego o como gamificación, para mí es un assessment. Al final, como os decía, yo tengo una matriz bien grande, llevamos 16.000 cursos hechos de e-learning. La gamificación me permite el hacer un assessment si la gente está aprendiendo o no, si está reteniendo los conceptos de los cursos de e-learning. Y también me da, bueno, pues una información muy valiosa, porque al final registramos la persona que ha entrado, qué posición tiene, qué respuestas, porque al final con las estadísticas en esas categorías que os comentaba y en esas preguntas sé dónde tenemos la debilidad, porque ese análisis, cuando tengo, pues no sé, habrán participado 2.000, 3.000, 4.000 personas ya en gamificación, tengo una base de datos muy potente que me permite analizar, y más ahora, ¿verdad?, con la inteligencia artificial que se lo metes y te dice automáticamente, pues mira, es que en privacidad, en el ámbito de lo que son los consentimientos, la gente pues ha respondido siempre mal. Pues tengo un problema ahí, es algo que tengo que mejorar. Con lo cual es una fuente de información muy, muy buena. Me permite de alguna forma el establecer estos reportes o tener estos análisis para saber dónde tenemos que focalizar y también el tener categorizados también a las personas o a los empleados en función de su nivel de conocimiento, ¿no? O sea, al final, ahora hablaremos un poquito de esa parte de métricas o de análisis. Al final es importante, como tú dices, tener esa información de quiénes fallan, en qué partes y sobre todo en qué partes fallan, ¿no? También para que vosotros podáis reforzar esa información que estáis dando en esos cursos, pues oye, ver de qué forma se puede explicar de una manera más clara o de forma que se entienda mejor y gracias a esos datos es importante. Y luego también has dicho una cosa interesante que no hemos, bueno, que hemos comentado un poco al principio, y es que, claro, la gamificación puede servir o se puede ver en varios aspectos. En vuestro caso lo estáis utilizando, como tú dices, y como comentamos al principio, como refuerzo, ¿no? Como assessment de, bueno, vosotros habéis dado el contenido formativo por otro lado, ¿no? Con una serie de cursos y learning, y luego esta actividad gamificada lo que sirve es para reforzar esos conceptos, para afianzar y para ver que la gente lo ha entendido. Pero bueno, también se podría o la gamificación también se podría dar la propia formación en el propio juego. Lo único es lo que tú decías al principio, que bueno, para una temática como compliance, que es más densa seguramente, más técnica, pues es complicado meter toda esa información en el propio juego. Entonces, bueno, creo que es muy interesante el enfoque que vosotros le estáis dando en este sentido y bueno, supongo y por lo que cuentas que os está funcionando bastante. Y ahora, hablando un poco de tema de métricas, sí que te quería preguntar más allá de las métricas que obtenéis vosotros, de
quién ha fallado, dónde ha fallado, en qué partes. ¿Vosotros habéis notado algún tipo de impacto medible en lo que es el cumplimiento normativo y en la conducta ética de los empleados como resultado de estas formaciones? Es decir, ¿de qué forma medís más allá de que hayan completado o no, de que hayan fallado o no ciertas preguntas o ciertas temáticas? ¿Notáis una mejora en ese cumplimiento normativo? ¿Notáis que la gente está más concienciada, que tienen claro a qué canales deben acudir dentro de la compañía, pues si sufren una situación de soborno o de acoso, etcétera? ¿Eso lo tenéis medido o cómo podéis medirlo? Yo creo que sí, que al final, sobre todo nos permite el extraer, ¿no? Porque al final los cursos que al final tienen un montón de capítulos y demás, bueno, pues a la gente se le hace bastante arduo, pero aunque siempre cada capítulo luego tiene unos key learning y unos bullets y demás, pero para ellos es complicado. Entonces, sí que a través de la gamificación lo que hemos conseguido es fijar los 3 o 4 conceptos de cada ámbito que son cruciales, ¿no? Al final lo que tú comentabas, es decir, que la gente, que en toda la organización, todo el mundo tenga claro cómo puede ir al canal de transparencia o dónde está. Entonces, son cosas muy elementales, pero que sí que te permiten, bueno, certificar de alguna forma que todo el mundo eso lo tiene claro. A lo mejor no se saben que la política de escalado de compliance es la IP 15, no sé qué. Bueno, eso es un tema técnico, pero al menos que sepan, oye, que hay un canal de denuncias, esto es importante. Eso es, eso es. Y luego también entiendo que obviamente a nivel de empresa, a nivel interno, es importante que tengáis esas métricas porque os va a certificar que todo el mundo, que todas las personas han recibido este tipo de formación y también os cubre un poco, ¿no? A nivel de Claro, empresa. claro, a nivel de evidencias es muy importante, claro, desde el punto de vista de tener cualquier problema, al final, parte de mi rol es el demostrar esta debida diligencia, ¿no? Pues, lo que os comentaba, la parte educativa es un pilar fundamental de cualquier programa y al final es importante evidenciar, oye, que has hecho todo lo posible porque todo el mundo tenga, oye, pues los conceptos claros. Ujú. Tenemos una pregunta en el chat, estoy viendo aquí, repasando. Nos pregunta Alejandro Alcántara si a la hora de venderlo internamente, entiendo por su pregunta, en algún momento han tomado la gamificación como algo poco serio. Es decir, más allá de los empleados, cómo se lo puedan tomar, cuando lo has vendido internamente, ¿cuál ha sido un poco la respuesta? ¿Has tenido que pelear mucho para que te dieran el visto bueno? Bueno, al final es lo que os comentaba. A mí me ha funcionado muy bien el vincularlo a los objetivos. Es decir, nosotros al final en la graduación del performance de la gente en compliance tenemos 6 grados, ¿no? Al final, bueno, la gente que cumple, que hace sus cursos en tiempo, que hace el risk assessment, que hace el Molly Compliance Report, tal, pues oye, ha conseguido su objetivo. Normalmente con las personas que tenemos problemas, pues es un velo de expectation, pero el problema era, oye, ¿cómo pongo un exceeded expectation o un outstanding o demás? Entonces el juego este me ha permitido de alguna forma vincularlo y el poder hacer oye, que no es, sí, que es un juego, pero oye, tú te quieres ganar y tener un poquito más de tu objetivo de compliance que al final afecta al bono o afecta a la parte variable, oye, pues tienes que ganar el juego, con lo cual no es una broma. Claro, esa parte de incentivos es la que comentábamos, ahora que has dicho en el bono o en el salario, si afecta sobre todo a tus beneficios o al impacto dentro de la empresa, pues es algo que atrae a la gente y yo creo que así es más fácil de vender. Bueno, Alejandro ha puesto una carita sonriente, yo imagino que da por respondida su pregunta, así que muchas gracias por la pregunta, Alejandro, y os animamos de nuevo a todos a que nos hagáis alguna pregunta, cualquier duda que Sí, tengáis. yo creo que es mejor eso, Jorge, que la gente pregunte o tenemos, no sé, pues a lo mejor alguien más aquí en la sesión puede contar su experiencia, si alguna vez ha hecho algún juego interactivo. Ya no llamo gamificación, pero no sé, hay empresas que, bueno, las UTES, en laboratorios organizaban, yo he visto juegos de mesa, no sé, que cuenta alguna otra experiencia, yo creo que sería bueno. Sí, Más que nada, aquí, ¿no? sí, sí, totalmente. A ver si se Por anima compartir. alguno del público a contar alguna experiencia. Bueno, veo alguna cara conocidilla por aquí, veo a Fátima de FAES, veo también gente de Haichea Tecnoaranda, que bueno, no sé si se querrán animar
alguno de ellos a comentar alguna experiencia o aunque no la hayan hecho, pues oye, a ver, que cuenten un poco a lo mejor cómo se imaginan ellos que podrían hacer este tipo de acciones formativas gamificadas. Ya os digo, os animamos a que podáis intervenir, a que podáis compartir la experiencia tanto por el chat como si queréis subir al escenario y comentárnoslo. No tengáis vergüenza, que ya sabéis que no nos comemos a nadie aquí y que todo lo que sea compartir experiencias es enriquecedor. Mientras se lo piensan, ¿vale? Pues les damos unos minutillos a ver si se animan. Quizás les pueda ayudar, José Manuel, pues que les demos, o sea, les des, en este caso, algunas recomendaciones a responsables de formación o responsables de compliance como tú en sus empresas, de, oye, pues qué pasos o qué deberían hacer o cómo deberían aplicar esta gamificación en acciones formativas. ¿Qué les dirías tú o qué les dirías para convencerles de que es una buena opción y de que lo puedan vender internamente? Bueno, yo creo que al final esto, el tema de calar, ¿no? De que haya calado lo de la gota china, ¿no? Que va cayendo, cayendo y al final hace el agujero, ¿no? Pues esto es lo mismo, en el aspecto formativo yo creo que la gamificación es un complemento más, no creo que sea la única forma, es algo adicional a lo que ya deben de tener. Yo creo que ayuda, es decir, al final es una herramienta que no se puede utilizar por sí sola, pero que yo creo que rompe un poco con el esquema tradicional, que te aporta un poco de frescura y que, bueno, pues al final complementa, ¿no? Otros mecanismos formativos o capacitativos. Totalmente. Yo por aportar alguna experiencia con clientes, no voy a decir nombres obviamente, pero ya que si nadie se anima a comentar, sí que voy a compartir yo alguna experiencia. Nosotros, por ejemplo, con clientes de diferentes sectores, de sector, sobre todo sector farmacéutico, como tú decías, pero también dentro del sector de financiero, de seguros, hemos trabajado en proyectos donde se aplicaba gamificación muy enfocada a formación comercial, ¿no? Por ejemplo, pues dentro del sector farmacéutico, todo lo que hagas a nivel de gamificación a los visitadores médicos, a la parte comercial, pues van a tener ese incentivo, ¿no? Porque al final no solo tienen ese gen competitivo de a ver quién vende más, obviamente, sino que también van a tener ese gen competitivo de a ver quién sabe más sobre los diferentes productos, sobre la compañía, etcétera, y todo lo que es formación comercial, formación de producto gamificado nos ha funcionado muy bien en ese tipo de proyectos. Y en el sector financiero, sector seguros, igual, todo lo que es la red comercial, por ejemplo, de una empresa de seguros, gamificar la formación en producto para que conozcan bien los diferentes productos, pues los diferentes tipos de seguros que vende la compañía, las diferentes pólizas, etcétera, en la red comercial, también nos ha funcionado muy bien porque al final lo que permite es que ellos afiancen muy bien ese conocimiento que tienen sobre los diferentes productos y luego van a tener, ese conocimiento les va a servir para luego salir a vender, ¿no? Entonces, tienen una parte, obviamente, competitiva a nivel comercial de, bueno, pues a ver quién vende más, que eso siempre lo tiene la gente en comercial, pero luego también tiene una parte muy competitiva de aprendizaje, de ver quién sabe más sobre los diferentes productos, sobre la compañía, y en este caso, pues también hemos aplicado este tipo de metodologías, de estrategias de gamificación, donde además en muchos casos hay una serie de incentivos o de premios al final, pues ya sea en formato pues bonus salarial o algún tipo de experiencia o incluso la empresa regala algún tipo como te digo, de experiencia o de producto al ganador o a los ganadores y bueno, pues eso siempre fomenta. Incluso lo hemos hecho para lo que es formación a prescriptores, es decir, todos lo que son, o distribuidores, digamos, todo lo que son empresas que venden un producto, pero que tienen una serie de distribuidores que también van a vender el producto por ellos, pues también es importante formarles en este tipo de cuestiones, sobre todo en formación de producto, porque al final haces que tu distribuidor sepa más sobre tu producto que sobre el producto de la competencia, que seguramente también lo pueda vender y que lo prescriba y que lo pueda recomendar, ¿no? A ese cliente final y, por tanto, pues esa parte de gamificación, de darles incentivos por hacer esas acciones formativas, pues también van a hacer que se decanten por intentar vender más tu producto que no el de la competencia. Entonces, esa parte de formación gamificada también para distribuidores o prescriptores nos ha funcionado muy bien. Entonces, bueno,
no podía decir nombres, no puedo comentar empresas en concreto, pero bueno, un poco viendo esos sectores y ese tipo de proyectos sí que es interesante y que veáis que, bueno, que no solo tiene cabida en áreas como puede ser compliance o legal, sino también en otro tipo de formaciones, como os digo, en formación de producto, para comerciales, etcétera. Entonces, bueno, una experiencia también que tengáis para, o un ejemplo más para que podáis tener y que podáis aplicar en vuestro caso. Y ya para cerrar un poco, José Manuel, yo te quería preguntar, esto es un poco más, quizás más abstracto, ¿no? Pero un poco, ¿cuál es tu visión, ¿no?, a largo plazo sobre el papel que tiene la gamificación en la formación, no solo en compliance, sino en otras áreas, como estábamos diciendo, en Antolín, en vuestro caso, con vuestra experiencia y sabiendo un poco qué es lo que hacéis, pero también en cualquier otro tipo de empresa. Es decir, a ti, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que se hicieran más temas de gamificación en acciones formativas dentro de compliance o dentro de otras áreas? Un poco hacia dónde vais en este sentido o cuál es tu visión a largo plazo. No sé, yo un poco todo el tema a largo plazo, sí que es verdad que creo que cada vez hay que ofrecer un aprendizaje mucho más personalizado y efectivo. Es decir, al Ujú, final, lo que hablábamos antes, ¿no? Estas formaciones generalistas que aplican a todo el mundo y demás, yo las veo que son poco efectivas. Yo creo que lo ideal sería particularizarlo. Creo que el futuro con las tecnologías emergentes, ¿no?, que tenemos ahora mismo y demás, yo creo que entrará todo el tema de realidad virtual, ¿no? Al final, el aprendizaje este adaptativo, ¿no? De que, bueno, pues ujú. como en el metaverso, ¿no? Alguien entra en la compañía que al final tienes ahí tu avatar, vas pasando por los departamentos, al final no deja de ser una simulación, pero no deja de ser la realidad, ¿no? Como cuando pues hace 10 o 15 años, pues te ibas sentando con cada directivo de cada área y te iba contando, ¿no? Lo más importante de esa área y demás, pero todo esto dentro de esta realidad virtual, ¿no?, que ya tenemos. Entonces yo creo que la gamificación evolucionará en este sentido, ¿no? Pasará de un simple juego, ¿no?, de preguntas, bueno, lo que tú decías también, esto, Jorge, yo creo que para productos viene muy bien el tema de las imágenes. Yo sé que Zara, por ejemplo, todos los vendedores de Zara, además con la cantidad de prendas y cambios de temporada que tienen, la forma que tienen, porque normalmente son empleados jóvenes, es utilizar la gamificación en su móvil con las diferentes prendas para que ellos distingan los modelos y demás, pero que esto a futuro será yo creo, todo tipo realidad virtual. No sé si con gafas o sin gafas, pero Bueno, sí, eso parece. Yo creo que el tema del metaverso y la realidad virtual también hubo mucho boom en su momento. Ahora creo que se ha calmado bastante. Ahora está más de moda el tema de inteligencia artificial. No sabemos a dónde llegará, pero estoy de acuerdo contigo. Al final, todas las tecnologías que vayan surgiendo, yo creo que se irán democratizando, ¿no? En ese sentido, la gente lo sigue adoptando y siempre van a encontrar formas más interactivas y más disruptivas de aplicarla a los diferentes entornos y el entorno formativo en general es uno de ellos. Ya estamos viendo algunos ejemplos y bueno, pues al final yo creo que es un poco lo que cada empresa, lo que cada organización pueda ir haciendo y vaya haciendo pasito a pasito, ¿no? Al final muchas veces queremos hacer muchísimo de un día para otro y bueno, pues primero hay que revisar un poco cuál es nuestra cultura de empresa, cuáles son nuestros procesos internos antes de empezar a meter tecnología y cosas súper disruptivas sin ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, estoy bastante de acuerdo contigo en ese sentido y sobre todo creo que cada empresa tiene que analizar su situación, ver en qué punto también a nivel digital y a nivel de transformación digital están y bueno, pues si la cultura lo permite y los procesos también lo permiten y está todo alineado, pues sí que tiene sentido empezar a aplicar ese tipo de metodologías o de herramientas o de tecnologías más disruptivas que obviamente siempre van a facilitar y van a hacer más ameno todo lo que tiene que ver con la formación en un mundo en el que va todo cada vez más rápido y que la gente quiere inmediatez y la gente no quiere estar perdiendo el tiempo en cosas demasiado largas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una tendencia claramente de futuro. claro. Yo creo un poco, al final, la guerra ahora mismo está en captar la atención. Es decir, al final, lo complicado, con la cantidad de input que tenemos todos, ¿no? Solo empezando con el móvil, con los papás, con la cantidad de mensajes, es captar la atención de la gente. Y bueno, dentro de las organizaciones, la gamificación puede ser una fórmula, ¿no?
para captarlo porque es algo un poco más distinto, más dinámico, más friendly. Eso es. Mira, en el chat nos comenta Jean Jomarón, nos dice, he vivido esta aproximación de gamificación y formación o de formación gamificada en un contexto de fusión de dos grandes empresas, una forma rápida y efectiva de integrar organizaciones y equipos de personas. Bastante interesante Claro, este es un buen aproximación. punto. Y nos pregunta por curiosidad si es aplicable o si conocemos ejemplos de aplicación en el contexto de ciberseguridad o concienciación o otra aplicación en equipos de ciberseguridad, CTF, habla de Capture the Flag. No sé si ahí, José Manuel, tú tienes alguna experiencia dentro de la Yo, parte no sé, al final es un buen punto, es decir, al final la gamificación, como cualquier otro tipo, es una herramienta, ¿no? Y la herramienta tú la aplicas a lo que quieras, a lo que él decía, es decir, pues la ha visto utilizar en cultura corporativa cuando hay una fusión o un merger para intentar alinear los valores y que todo el mundo reme en el mismo sentido, pero igualmente se puede aplicar en ciberseguridad o en cualquier otro ámbito. Lo que sí al final es importante el definirlo, ¿no? Porque dentro de gamificación, pues es que yo creo que tienes un montón de lo más simple, que es lo que yo estoy utilizando aquí, porque el nivel de madurez de la organización es muy básico y hemos creado algo elemental, pues como una rueda tipo trivia, no sé qué, pero es que yo he visto juegos de gamificación que parecen videojuegos. Entonces, para el tema de la ciberseguridad y para un poco testar al final si la gente es capaz de distinguir si es un phishing o sea, yo creo que se pueden hacer virguerías. Uh-huh. Sí, aquí, bueno, en el artículo de blog que he pasado antes de cómo aplicar la gamificación, lo explicamos un poco. Al final, yo creo que es importante lo que tú comentas. Primero, que el enfoque creativo creo que es importante también, es decir, el diseño de ese juego puede ser desde un pequeño juego sencillo como el que utilizáis vosotros, que es un trivial o es un tipo quiz, hasta virguerías, como tú dices, de escape rooms y de videojuegos mucho más elaborados. Al final lo importante es que el enfoque creativo sea o tenga sentido y que encaje también con los valores de la empresa. Luego, creo que también es importante que sea fácil también de utilizar y de jugar, porque si al final te complicas mucho la vida creando un videojuego muy complicado donde la gente tiene que aprender a jugar y tal, entre que tienen que aprender a jugar y Olvídate, jugar, olvídate. fíjate. Entonces, nosotros siempre, por ejemplo, abogamos por cosas más sencillas que sea fácil de utilizar por parte del usuario y fácil de entender. Y luego, obviamente, la parte de enfoque pedagógico, ¿no? Es decir, una cosa es jugar y otra cosa es formarse y combinar esas dos, pues es importante tener ese diseño pedagógico donde incorporemos los elementos que conforman la gamificación y definir qué dinámicas vamos a utilizar, qué mecánicas, qué componentes vamos a incorporar en ese juego para que tenga un objetivo didáctico, que es el objetivo al fin y al cabo, ¿no? Que aprenda la gente sobre esa temática. Entonces, como tú dices, yo creo que se puede aplicar a cualquier tipo de entorno y de temática, pero bueno, hay que pensarlo, hay que estar alineados, hay que tener unos objetivos didácticos, hay que pensar para qué queremos hacerlo y luego pues cómo queremos hacerlo y de qué forma para que la gente pues interactúe, que tenga la mayor participación posible y sobre todo que lo entiendan, ¿no? Vale, pues bueno, por aquí nos pasa Ricardo. Bueno, Ricardo le contesta a Jan que INCIBE ha preparado cosas en seguridad más para el nivel de ciudadanos sin mucha experiencia o conocimiento. Creo que para eventos grandes y con expertos sí que incluyen capturar la bandera y similares. Bueno, ahí nos pasa Ricardo algunos ejemplos de INCIBE. Bueno, esto es un poco lo que queríamos, ¿no? Que compartamos experiencias, que la gente comparta ese conocimiento y poder estar ahí compartiendo este tipo de experiencias. Bueno, muchas gracias Ricardo también por la información, muchas gracias Jan por la intervención. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguien más que quiera compartir su experiencia antes de ir cerrando. En cualquier caso, bueno, hemos pasado el perfil de LinkedIn de José Manuel, también tenéis nuestro contacto, cualquier duda que tengáis, si queréis profundizar más en temas de gamificación, si queréis preguntarnos cualquier cosa después del evento, pues estamos a vuestra disposición y encantados de compartiros más información, de compartir experiencias y bueno, este tipo de espacios y de encuentros tiene un poco ese objetivo, ¿no? De compartir esas experiencias, de inspiraros también sobre todo y bueno, pues yo creo que con lo que ha comentado hoy José Manuel, creo que os podéis ir muchos de vosotros con varias ideas para aplicar en vuestras empresas, en vuestras organizaciones y esperemos que os haya servido como os digo, de inspiración y de ayuda
para ir, bueno, dando pasitos en este tipo de acciones. Así que por mi parte, José Manuel, si no hay ninguna pregunta más del público, solo me queda agradecerte el ratito que has estado con nosotros, las explicaciones que nos has comentado. Creo que el área de compliance, como tú dices, es una temática densa y una temática pues, que hay que tratar con mucho cuidado, pero creo que la charla de hoy ha sido muy amena, que la gente creo que se ha quedado con los conceptos más importantes. Creo que ha sido, bueno, pues una sesión muy enriquecedora para todos, muy interesante de cómo podemos aplicar esa gamificación en acciones formativas de un área como puede ser el compliance y también, sobre todo, conocer el ejemplo, ¿no? Conocer el caso de Antolín. Así que, de nuevo, gracias, José Manuel, por participar. Y bueno, agradeceros a todos los asistentes vuestra asistencia, vuestra participación, vuestra interacción. Como siempre, os hemos dejado también un enlace a la encuesta de satisfacción para que podáis rellenarla muy rápidamente si os ha parecido interesante la temática, qué cosas mejoraríais. Y bueno, pues de mi parte despedirme y vernos ya en el siguiente encuentro WITAC, que será el mes que viene. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, José Un Manuel. saludo.